Suma teológica, parte tercera, cuestión 39, sobre el bautizo de Cristo. Corresponde a continuación tratar del bautizo de Cristo y sobre esto se plantean 8 preguntas. ¿Cristo debió ser bautizado? ¿Debió ser bautizado con el bautismo de Juan? Sobre la edad a la hora del bautismo. Sobre el lugar. Sobre la apertura de los cielos en atención a Él. Sobre el Espíritu Santo que se aparece en forma de paloma. ¿Tal paloma fue verdadero animal? Sobre la voz del testimonio del Padre. Artículo 1. ¿Convino que Cristo fuera bautizado? Lat. Objeciones por las que parece que no convino que Cristo fuera bautizado. 1. Ser bautizado equivale a ser purificado, pero a Cristo no le convino ser purificado porque no existió en él impureza de ninguna clase. Luego parece que no convino que Cristo fuera bautizado. 2. Cristo fue circuncidado para cumplir la ley, pero el bautismo no estaba prescrito por la ley. Luego, no debía ser bautizado. 3. El primer motor en cualquier orden es inmóvil en este género de movimiento. Por ejemplo, el cielo, que es la primera causa de las alteraciones, siendo el inalterable. Ahora bien, Cristo es el primero en el orden del bautismo, según aquellas palabras, sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza. Juan 1,33. Luego, no convino que Cristo fuera bautizado. Contra esto, está lo que se dice en Mateo 3:13. Vino Jesús de Galilea al Jordán delante de Juan para ser bautizado por él. Respondo, convino que Cristo fuera bautizado primero, porque como dice Ambrosio, in Luke, el Señor fue bautizado, pero no porque quisiera ser purificado, sino para purificar las aguas, a fin de que purificadas ellas por la carne de Cristo, que no conoció el pecado, tuvieran la virtud del bautismo, y para dejarlas santificadas, para los que después habrían de ser bautizados, como lo escribe el Crisóstomo. Segundo, porque como dice el Crisóstomo en Math, aunque Cristo no fuera pecador, recibió sin embargo una naturaleza pecadora y una semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3, y por esto, aunque no necesitaba del bautismo, en favor de sí mismo lo necesitaba no obstante para la naturaleza carnal en todo lo demás. Y como escribe Gregorio Nacianceno, Cristo fue bautizado para sumergir en el agua a todo el viejo Adán. Tercero, quiso ser bautizado, como dice Agustín, en un sermón de Epignania, porque él quiso hacer él mismo lo que mandó que habían de hacer todos. Y esto es lo que él mismo dice. Así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Como lo escribe Ambrosio en Luke. Y esta es la justicia, que comiences por hacer tú primero lo que quieres que el otro haga, y que animes a los demás con tu ejemplo. A las objeciones. 1. Cristo no fue bautizado para que fuera purificado, sino para purificar, como queda expuesto en la Sol. 2. Cristo no solo debía cumplir los preceptos de la ley antigua, sino también incoar los de la ley nueva. Por eso no solamente quiso ser circuncidado, sino también ser bautizado. 3. Cristo es el primero en bautizar espiritualmente, y así no fue propiamente bautizado, sino que lo fue solo con agua. Artículo 2. ¿Convino que Cristo fuera bautizado con el bautismo de Juan? Lat. Objeciones por las que parece que no convino que Cristo fuera bautizado con el bautismo de Juan. 1. El bautismo de Juan fue un bautismo de penitencia. Me 1,4. Pero la penitencia no le atañe a Cristo, porque no cometió pecado alguno. Luego parece que no convino que fuera bautizado con el bautismo de Juan. 2. El bautismo de Juan, como dice el Crisóstomo, ocupó el punto medio entre el bautismo de los judíos y el bautismo de Cristo. Ahora bien, el medio participa de la naturaleza de los extremos. Por consiguiente, al no haber sido bautizado Cristo con el bautismo de los judíos, ni tampoco con el suyo propio, parece que por la misma razón, tampoco debió ser bautizado con el bautismo de Juan. 3.
Hay que atribuir a Cristo todo lo que es óptimo en las categorías humanas, pero el bautismo de Juan no ocupa el lugar supremo entre los bautismos. Luego no convino que Cristo fuera bautizado con el bautismo de Juan. Contra esto está lo que se lee en Mateo 3:13. Vino Jesús al Jordán para ser bautizado por Juan. Yo respondo, como expone Agustín in Loan, el Señor, una vez bautizado, bautizaba, pero no con el bautismo con el que él había sido bautizado, por lo que bautizado él con su propio bautismo, resulta lógico que no fuera bautizado con su propio bautismo, sino con el de Juan. Y esto fue conveniente primero, por el carácter del bautismo de Juan, que no bautizó con espíritu, sino solo con agua. Mateo 3:11. Pero Cristo no tenía necesidad de bautismo espiritual, pues desde el principio de su concepción estuvo lleno del Espíritu Santo, como es claro por lo dicho anteriormente, Q 31:1. Y esta es la razón que da el Crisóstomo. Segundo, porque como Beda dice, Cristo fue bautizado con el bautismo de Juan, para así aprobarlo con su propio bautismo. Tercero, porque como escribe así Gregorio Nacianceno, Cristo se acercó al bautismo de Juan con el fin de santificar el bautismo. A las objeciones. 1. Como antes se ha declarado a 1, Cristo quiso ser bautizado para inducirnos el bautismo con su ejemplo, y por eso, a fin de que la incitación fuera más eficaz, quiso ser bautizado con un bautismo que evidentemente no necesitaba para que los hombres se acercaran al bautismo que sí necesitaban. Por lo que comenta Ambrosio in Lui, nadie rehuye al bautismo de la gracia cuando Cristo no rehuyó el bautismo de la penitencia. 2. El bautismo de los judíos, prescrito por la ley, era solamente simbólico, mientras que el bautismo de Juan era en cierto modo real, en cuanto que invitaba a los hombres a abstenerse de pecado. En cambio, el bautismo de Cristo tiene eficacia para purificar del pecado y para conferir la gracia. Pero Cristo ni tenía necesidad de la remisión de los pecados, porque no existían en él, ni necesitaba tampoco recibir la gracia al estar lleno de ella. Del mismo modo, por ser la verdad, Juan 14:6, no le competía lo que era solo simbólico. Por eso fue más conveniente que fuera bautizado con el bautismo que ocupaba el punto medio que con alguno de los situados en los extremos. 3. El bautismo es un remedio espiritual. Ahora bien, cuanto un ser es más perfecto, tanto menos necesita de remedios, por lo que al ser Cristo perfecto en un grado máximo, convino que no fuese bautizado con un bautismo perfectísimo, al modo en que se está sano, y el que está sano no necesita ninguna medicina eficaz. Artículo 3. ¿Fue Cristo bautizado en la edad conveniente? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no fue bautizado en la edad adecuada. 1. Cristo fue bautizado para incitar con su ejemplo a los demás a recibir el bautismo, pero los fieles de Cristo son bautizados plausiblemente no solo antes de los 30 años, sino incluso en la infancia. Luego parece que Cristo no debió ser bautizado a los 30 años de edad. 2. No leemos que Cristo haya enseñado o hecho milagros antes de su bautismo, pero hubiera sido más útil para el mundo si hubiera enseñado durante largo tiempo, comenzando desde los 20 años o incluso antes. Luego parece que Cristo, que había venido para provecho de los hombres, debió ser bautizado antes de los 30 años. 3. La señal de la sabiduría divinamente infusa debió manifestarse en Cristo en un grado sumo. Ahora bien, tal señal se manifestó en Daniel al tiempo de su niñez, según el pasaje de Daniel 13:45. El Señor suscitó el Espíritu Santo de un muchacho llamado Daniel, y luego, con mayor razón, debió Cristo ser bautizado o enseñar en su niñez. 4. El bautismo de Juan se ordena al de Cristo como a su fin. Pero el fin es lo primero en la intención y lo último en la ejecución. Luego Cristo debió ser bautizado por Juan.
o el primero o el último. Y contra esto está lo que se narra en Lucas 3:21. Sucedió que mientras se bautizaba, todo el pueblo y bautizado, y Jesús en oración. Y después en el versículo 23, y tenía Jesús al comenzar como unos 30 años. Respondo, Cristo fue oportunamente bautizado a los 30 años, primero porque Cristo se bautizó alrededor del tiempo en que comenzaba a enseñar y predicar, para lo que se requiere una edad perfecta, como lo son los 30 años. Por lo que en el Génesis 41:46 se lee que José tenía 30 años cuando se hizo cargo del gobierno de Egipto. También en la segunda de Samuel 5:4 se dice de David que tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y asimismo Ezequiel comenzó a profetizar en el año 30. También se escribe eso en Ezequiel 1:1. Segundo, porque, como expone el Crisóstomo Inmat, habla pues de acontecer que después del bautismo de Cristo comenzaría a cesar la ley. Por esta razón se acercó Cristo al bautismo en esta edad, que es capaz de experimentar todos los pecados, a fin de que, observada la ley, nadie diga que la abolió porque no pudo cumplirla. Tercero, porque mediante el hecho de bautizarse Cristo en la edad perfecta, se deja entender que el bautismo engendra varones perfectos, según aquellas palabras de Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto y a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, por lo que el mismo carácter del número parece llevarnos a la misma conclusión. El número 30, en efecto, resulta del multiplicador del 3 por 10, y el 3 sugiere la fe en la Santa Trinidad, mientras que el 10 alude al cumplimiento de los mandamientos de la ley. En estas dos cosas se asienta la perfección de la vida cristiana. A las objeciones. 1. Como explica Gregorio Nacianceno, Cristo no fue bautizado como si necesitase de purificación, ni como si le amenazase algún peligro por diferir del bautismo, pero para cualquier otro no es pequeño el peligro, en caso de que salga de esta vida desprovisto del vestido de la incorrupción, es decir, de la gracia. Y aunque sea bueno conservar la pureza después del bautismo, resulta todavía mejor, como él mismo dice, mancharse a veces un poco que carecer totalmente de la gracia. 2. La utilidad que de Cristo refunda en los hombres se produce principalmente a través de la fe y de la humildad. A una y otra le aprovecha el que Cristo no comenzara a enseñar en la niñez o en la adolescencia, sino más bien en la edad perfecta, y aprovecha así a la fe porque con esto se manifiesta en la humanidad verdadera, que progresa personalmente con el correr de los años, y a fin de que en un progreso de este género no se interpretase como fantástico, no quiso mostrar su sabiduría y su poder antes de la perfecta edad corporal. Aprovecha sin duda a la humanidad para que nadie se arrogue presuntuosamente la dignidad de la prelatura y el oficio de la enseñar antes de la edad perfecta. 3. Cristo se proponía a los hombres como ejemplo en todas las órdenes. Por eso fue conveniente que se manifestara en él lo que por la ley general le compete a todos los hombres, como por ejemplo enseñar en la edad perfecta. Pero como dice Gregorio Nacianceno, no es la ley de la Iglesia lo que acontece rara vez, así como una golondrina tampoco hace la primavera. Algunos, en virtud de una providencia especial, lo hacen. Entonces, conforme a los planes de la sabiduría divina, les fue concedido que antes de la edad perfecta, fuera de la ley en general, ejercieran el oficio de gobernar y de enseñar. Así le sucedió a Salomón en la tercera de los Reyes 3,7, a Daniel en el 13,45 y a Jeremías en el 1,5. 4. Cristo no debió ser ni el primero ni el último bautizado por Juan, porque como dice el Crisóstomo Inmat, Cristo es bautizado para confirmar la predicación y el bautismo de Juan, y también para recibir el testimonio de Juan. Tal testimonio de Juan acerca de Cristo no hubiera sido creído sino después de haber sido muchos los bautizados por el propio Juan, y por ese Cristo es el hecho por el cual Cristo no debió en el primer caso ser bautizado por Juan. Del mismo modo tampoco debió ser el último bautizado. Porque así como añade el mismo autor,
Así como la luz del sol no espera al ocaso del lucero de la mañana, sino que sale cuando éste le sigue todavía en su curso, y con su luz agrega así brillo de aquel, así también Cristo no se esperó a que Juan terminara su carrera, sino que apareció cuando Juan todavía estaba enseñando y bautizando. Artículo 4. ¿Debió ser bautizado Cristo en el Jordán? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no debió ser bautizado en el Jordán. 1. La verdad debe corresponder a la figura. Ahora bien, la figura del bautismo se anticipó en el paso del Mar Rojo, donde fueron sumergidos los egipcios como los pecados son suprimidos en el bautismo, y luego parece que Cristo debió ser bautizado más bien en el mar que en el río Jordán. 2. Jordán se interpreta como descenso, pero en el bautismo uno asciende más de lo que desciende, por lo que en Mateo 3:16 se dice que una vez bautizado Jesús, al instante ascendió del agua, y luego parece que fue un desacierto que Cristo fuera bautizado en el Jordán. 3. Cuando pasaban los hijos de Israel las aguas del Jordán, éstas se volvieron hacia atrás, como se lee en José 4 y en el Salmo 113, 3 al 5. Ahora bien, los que son bautizados no caminan hacia atrás, sino hacia adelante. Luego no fue conveniente que Cristo fuera bautizado en el Jordán. Contra esto está lo que se narra en Marcos 1,9. Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Respondo. Mediante la travesía del río Jordán entraron los hijos de Israel en la tierra prometida. José 3. Ahora bien, el bautismo de Cristo tiene de especial, sobre todos los bautismos, el que introduce el reino de Dios significados por la tierra de la promisión. Por lo que se dice en Juan 3,5 que si uno no renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. A la misma problemática pertenece la división de las aguas del Jordán por Elías, que iba a ser arrebatado al cielo en un carro de fuego, como se lee en la Cuarta de los Reyes 2,7 y subsiguientes. Porque a los que pasan por las aguas del bautismo se les abre la entrada en el cielo mediante el fuego del Espíritu Santo, y por este motivo fue conveniente que Cristo fuera bautizado en el Jordán. A las objeciones. 1. El paso del Mar Rojo prefiguró el bautismo en cuanto a que éste borra los pecados, en cambio el paso del Jordán lo prefiguró en cuanto a la apertura del reino de los cielos, que es el efecto principal del bautismo y que solo es realizado por Cristo. Por esta causa convino más que Cristo fuera bautizado en el Jordán que en el mar. 2. En el bautismo, el ascenso se produce mediante el progreso de la gracia, que requiere la humildad del descenso, según el pasaje de Sant 4,6. Y de la gracia de los humildes, ese descenso es el preciso referir al nombre del Jordán. 3. Como dice Agustín en un sermón de la Epifanía, como en tiempos pasados, así retrocedieron las aguas del Jordán, así ahora una vez que Cristo se ha bautizado, retroceden los pecados. O también esto puede significar que frente al descenso de las aguas ascendía el río de las bendiciones. Artículo 5. ¿Debieron abrirse los cielos una vez que Cristo fue bautizado? Lat. Objeciones por las que parece que no debieron abrirse los cielos cuando Cristo fue bautizado. 1. Los cielos deben abrirse para aquel que necesita entrar en ellos, como para el que vive fuera del cielo, pero Cristo estaba siempre en el cielo, según las palabras de Juan 3:13. El Hijo del Hombre que está en el cielo, luego parece pues que no debieron abrirse los cielos para él. 2. La apertura de los cielos puede entenderse como material o espiritualmente, pero no puede entenderse materialmente, porque los cuerpos celestes son impasibles e irrompibles, según el pasaje de Job 37:18. ¿Acaso has fabricado tú los cielos, que son solidísimos como fundidos de metal? De igual modo tampoco puede entenderse espiritualmente, porque a los ojos de los hijos de Dios los cielos no habían estado antes cerrados. Luego parece una inconveniencia el decir que cuando Cristo se bautizó se abrieron los cielos. Mateo 3:16. 3. El cielo fue abierto para los fieles por la pasión de Cristo, según las palabras de Hebreos 10:19, porque tenemos confianza para la entrada en el lugar del Santísimo en la virtud de la sangre de Cristo,
por lo que ni siquiera los bautizados con el bautismo de Cristo, si murieron antes de su pasión, pudieron entrar en los cielos. Luego con mayor razón debieron abrirse los cielos cuando Cristo padeció que cuando fue bautizado. Contra esto está lo que se dice en Lucas 3:21. Bautizado Jesús y estando en oración, se abrió el cielo. Respondo. Como se ha explicado en A1, Q38, A1, Cristo quiso ser bautizado para consagrar con su bautismo aquel que con nosotros seríamos bautizados. Por ese motivo, en el bautismo de Cristo debieron mostrarse los elementos que pertenecen a la eficacia de nuestro bautismo. Sobre tal eficacia hay que considerar tres cosas. Primero, la virtud principal de la que el bautismo obtiene su eficacia, que es la virtud del cielo. Por eso, cuando Cristo se bautizó, se abrió el cielo, para demostrar que en adelante la virtud celestial santificaría el bautismo. Segundo, la fe de la Iglesia y la de que Él se bautiza intervienen en la eficacia del bautismo. Es por esto que los bautizados hacen la profesión de la fe y el bautismo se llama sacramento de la fe. Mediante la fe contemplamos las cosas del cielo que superan los sentidos y la razón humanos, y para dar a entender esto se abrieron los cielos cuando Cristo se bautizó. Tercero, que por el bautismo de Cristo se nos abre especialmente la entrada en el reino celestial, que se había cerrado para el primer hombre por la causa del pecado, de donde una voz celestial dice lo que ya sabemos. Una vez que Cristo se bautizó, se abrieron los cielos. Así se manifestó el camino del cielo, que quedó abierto para aquellos que fuesen bautizados. Después del bautismo, la es necesario, así en el hombre, la oración continua, para entrar así en el cielo, pues aunque por el bautismo se perdonaren los pecados, permanecen sin embargo en la concupiscencia, el fomes peccati, que nos combate interiormente, el mundo y el demonio que nos atacan desde afuera, y por este motivo se dice señaladamente en Lucas 3:21 que bautizado Jesús y estando en oración se abrió el cielo, porque es claro que los fieles necesitan la oración después del bautismo, o para dar a entender que si por medio del bautismo el cielo se abre para los creyentes, es por virtud de la oración de Cristo, y por esto se dice claramente en Mateo 3:16 que se le abrió el cielo, es decir, que se abrió a todos por la causa de él, como si el emperador respondiera a uno que le pide un favor para otro. Fíjate en que esta gracia no se la concedo a él, sino a ti, es decir, a él por causa tuya, como así lo expone el Crisóstomo Inmat 22. A las objeciones. 1. Según declara el Crisóstomo Inmat, como Cristo se bautizó según la disposición humana, aunque por sí mismo no necesitara del bautismo, así de acuerdo con el ordenamiento humano se le abrieron los cielos, porque según su naturaleza divina, él siempre estaba en los cielos. 2. Como lo explica Jerónimo Inmat, los cielos se le abrieron a Cristo que estaba bautizado, pero no con la apertura de los elementos, sino a los ojos espirituales. Esto fue al modo en que también Ezequiel lo dice al principio de su libro, cuando dice que se abrieron los cielos. Eso lo prueba el Crisóstomo Inmat, diciendo que si la propia criatura, y esto es los cielos, se hubiese raspado, no hubiese dicho se le abrieron, porque lo que materialmente se abre queda abierto para todos. Por lo que en M 1,10 se dice expresamente que Jesús, al instante de salir del agua, vio los cielos abiertos, como si la apertura de los cielos se refiriese a la visión de Cristo, y esto es lo que refieren algunos a la visión corporal, comentando que en torno a Cristo bautizado brilló un resplandor tan grande a la hora del bautismo que dio la impresión de que los cielos sí se habían abierto. Esto puede referirse también a una visión imaginaria, al modo en que Ezequiel vio abiertos los cielos. Tal visión se formaba en la imaginación de Cristo por el poder divino y por la voluntad de la razón, para hacer saber que por medio del bautismo se abre a los hombres la entrada del cielo. También puede relacionarse con la visión intelectual en el sentido de que Cristo vio santificado ya el bautismo, el cielo abierto para los hombres, cosa que antes había visto como algo que había de hacerse. 3. Por la pasión de Cristo se abre el cielo a los hombres como la causa universal de la apertura del mismo, y sin embargo es necesario que esta causa
se aplica a cada uno con el fin de que entren en el cielo, y esto se hace por medio del bautismo, según las palabras de Romanos 6:3. Cuantos fuimos bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y por esto, la mención de la apertura de los cielos es más acertada a la hora del bautismo que en el momento de la pasión. O como dice el Crisóstomo Inmat, cuando Cristo se bautizó solamente se abrieron los cielos, pero después de que por la cruz venció al tirano, al no ser necesarias las puertas en un cielo que nunca había de cerrarse, no dicen los ángeles abrid las puertas, sino arrancad las puertas. Salmo 23, 7 al 9. Con esto se da a entender, y el Crisóstomo da a entender, que los obstáculos que antes se le oponían a las almas de los difuntos para que entraran en el cielo fueron enteramente quitados por la pasión de Cristo, pero en el bautismo de Cristo fueron hendidos, como para manifestar que el camino por el que los hombres habían de entrar en el cielo ya estaba libre. Artículo 6. Es acertado decir que el Espíritu Santo, en forma de paloma, descendió sobre Cristo bautizado. Lat. Objeciones por las que parece que no es acertado decir que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Cristo bautizado. 1. El Espíritu Santo habita en el hombre por medio de la gracia, pero en Cristo hombre se dio la plenitud de la gracia desde el principio de su concepción, siendo el unigénito del Padre. Juan 1:14. Como es claro por lo dicho anteriormente en Q7a12 y Q34a1. Luego el Espíritu Santo no debió serle enviado en el bautismo. 2. Se dice que Cristo descendió al mundo por el misterio de la encarnación, cuando se anonadó a sí mismo tomando la forma del esclavo, en Filipenses 2,7, en Juan 3,13, del 6:38 al 51. Ahora bien, el Espíritu Santo no se encarnó. Luego eso es incorrecto. Es incorrecto decir que el Espíritu Santo descendió pues sobre él. 3. En el bautismo de Cristo debió manifestarse como en un modelo lo que sucede en nuestro bautismo, pero en nuestro bautismo no se realiza ninguna misión visible del Espíritu Santo. Luego tampoco en el bautismo de Cristo debió de haber una misión visible del Espíritu Santo. 4. El Espíritu Santo se deriva de Cristo a todos los demás, según el pasaje de Juan 1:16, de su plenitud hemos recibido todos. Ahora bien, el Espíritu Santo no descendió sobre los apóstoles en una forma de paloma, sino en forma de fuego. Hechos de los Apóstoles 2,3. Luego tampoco sobre Cristo debió descender en forma de paloma, sino en forma de fuego. Contra esto está lo que se lee en Lucas 3:22. Descendió sobre él el Espíritu Santo en una forma corporal, como una paloma. Respondo. Lo que sucedió con Cristo a la hora de su bautismo, como lo comenta el Crisóstomo Inmat, pertenece al misterio de todos los que habían de ser bautizados después, pero todos los que son bautizados con el bautismo de Cristo reciben el Espíritu Santo, a no ser que se acerquen fingidamente. Según aquellas palabras de Mateo 3:11, Él os bautizará en el Espíritu Santo, y por este motivo fue conveniente que el Espíritu Santo descendiera sobre el Señor bautizado. A las objeciones. 1. Como expone Agustín en el 15 de Trin, es absurdo muy grande decir que Cristo recibió el Espíritu Santo cuando ya tenía 30 años. Por el contrario, como se acercó al bautismo sin pecado, así no se llegó sin el Espíritu Santo. Si de Juan está escrito que será lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, ¿qué será preciso decir de Cristo, hombre, cuya concepción no fue carnal, sino espiritual? Ahora pues, es decir que en su bautismo se dignó prefigurar a su cuerpo, y esto es la Iglesia, en la que los bautizados reciben principalmente al Espíritu Santo. 2. Como explica Agustín en la segunda de Trin, se dice que el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en una forma corporal como una paloma, pero no porque la propia sustancia del Espíritu Santo se dejara ver, ya que tal sustancia es invisible, ni tampoco porque aquella criatura visible fuera asumida en la unión con una persona divina, puesto que tampoco se dice que en el Espíritu Santo sea una paloma.
como decimos que el Hijo de Dios es un hombre en virtud de la unión. Tampoco fue visto el Espíritu Santo en forma de paloma a la manera en que vio Juan al Cordero degollado en el Apocalipsis. Apocalipsis 5,6. Pues esta visión se produjo en la mente mediante imágenes espirituales de los cuerpos. En cambio, nadie ha dudado que aquella paloma haya sido vista con los ojos, ni tampoco se apareció el Espíritu Santo en forma de paloma al modo en el que en la primera de Corintios 10:4 se dice la roca era Cristo y tal roca existía ya en la realidad. Y por el modo en que su intervención fue designada con el nombre de Cristo, a quien lo simbolizaba, y en cambio aquella paloma vino de repente a la existencia, solo para significar aquel misterio, y después desapareció, lo mismo que la llama que se apareció a Moisés en una zarza. Por consiguiente se dice que el Espíritu Santo descendió sobre Cristo, pero no por la razón de la unión de la paloma, sino por la razón de la misma paloma, que significaba el Espíritu Santo, la cual, descendiendo, vino sobre Cristo, o también por la razón de la gracia espiritual, que desde Dios llega a la criatura, a modo de descenso según las palabras del Sant 1,17. Toda óptima dádiva y todo don perfecto viene de arriba, descendiendo del Padre de las luces. 3. Como comenta el Crisóstomo Inmat en los comienzos de los problemas espirituales, siempre se presentan visiones sensibles por causa de aquellos que son totalmente incapaces de captar el conocimiento de la naturaleza incorpórea, a fin de que si en adelante no se producen, obtengan la fe por medio de las que se verifiquen una vez. Por este motivo, descendió visiblemente el Espíritu Santo en la forma corporal sobre Cristo bautizado, para que se crea que en adelante desciende invisiblemente sobre todos los bautizados. 4. El Espíritu Santo se dejó ver en la forma de paloma sobre Cristo bautizado por 4 razones. Primero, por la causa de la disposición requerida en el bautizo, es a saber, para que no se acerque con fingimiento, puesto que, como se dice en la Sabiduría 1,5, el Espíritu Santo de la instrucción huye del engaño, y la paloma es un animal sencillo que carece de astucia y de dolo. Por lo que se lee en Mateo 10,16, sed sencillos como las palomas. Segundo, para designar los 7 dones del Espíritu Santo, que simboliza la paloma con sus propiedades. Efectivamente, la paloma mora junto con las corrientes del agua, para que, visto el milano, se sumerja y escape. Esto pertenece al don de la sabiduría, por lo cual los santos viven junto a las corrientes de la Escritura divina para liberarse de los asaltos del diablo. La paloma asimismo escoge los mejores granos, y esto es propio del don de ciencia, mediante la cual eligen los santos las doctrinas sanas de que se alimentan. La paloma alimenta también los pichones ajenos, y esto corresponde al don de consejo con el que los hombres santos, que fueron pollos, es decir, imitadores del diablo, alimentan con la doctrina y el ejemplo a la paloma, que no hiere ni con el pico. Esto atañe al don del entendimiento, con el que los santos no pervierten las buenas doctrinas destrozándolas como lo hacen los herejes. La paloma carece de la hiel, y esto concierne al don de la piedad, por medio de la cual los santos carecen de la ira irracional. La paloma hace sonido en las hendiduras de la roca, y eso corresponde al don de la fortaleza, por lo que los santos ponen su nido, es decir, su refugio y su esperanza, en las llagas de la muerte de Cristo, que es una roca firme. Finalmente, la paloma tiene por canto el arrullo, y esto es propio del don del temor, mediante el que los santos gozan, gimiendo por los pecados. Tercero, el Espíritu Santo apareció en forma de paloma a causa del efecto propio del bautismo, que es el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios, porque la paloma es un animal manso, y por eso, como dice el Crisóstomo Inmat, en el diluvio apareció este animal llevando una rama de olivo y anunciando una paz general a todo el orbe, y ahora también la paloma se deja ver en el bautismo para demostrar nuestra liberación. Cuarto, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Señor bautizado para señalar el efecto ordinario del bautismo, que es la construcción de la unidad en la Iglesia, y por esto se dice en Efesios 5,25 al 27,
que Cristo se entregó a sí mismo para presentarse en una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, purificándola con el baño del agua por la palabra de la vida, y por este motivo el Espíritu Santo se manifestó oportunamente en forma de paloma en el bautismo, pues la paloma es un animal amigable y comunitario. Por esto se dice también de la iglesia, en el Cantar de los Cantares 6,8, que una es mi paloma. En cambio, sobre los apóstoles descendió el Espíritu Santo en la forma de fuego por dos motivos. Primero, para hacer ver el fervor con el que debían encenderse sus corazones, a fin de predicar a Cristo en todas partes en medio de las tribulaciones. Por eso se manifestó también en lenguas de fuego, de donde dice Agustín in Lon. De dos formas hizo visible el Señor al Espíritu Santo, a saber por la paloma, sobre el Señor bautizado por el fuego, y sobre los discípulos reunidos allí, y se muestra así la sencillez y aquí el fervor, y luego para los santificados por el Espíritu Santo, que no incurran en el dolo, se manifestó en forma de paloma, y para los que la sencillez no sea fría, se dejó ver como el fuego. Y así no se te inquiete el que las lenguas estén divididas, porque reconoce esto en la paloma de la unidad. Segundo, porque como dice el Crisóstomo, cuando era conveniente perdonar los pecados, lo que se hace en el bautismo resultaba necesario, así la mansedumbre, que se manifiesta en la paloma, pero cuando hemos alcanzado la gracia, queda todavía el tiempo del juicio, que está representado por el fuego. Artículo 7. La paloma, en que se apareció el Espíritu Santo, ¿fue verdadero animal? Objeciones por las que se parece que la paloma que se apareció en el Espíritu Santo no fue verdadero animal. 1. Lo que se aparece conforme a una semejanza de la impresión de aparecerse como un fantasma, pero así en Lucas 3:22 se dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en una forma corporal como una paloma, y luego no fue una verdadera paloma, sino una semejanza de paloma. 2. Como la naturaleza no hace nada en vano, así tampoco Dios, como se dice en el primero del cielo. Pero no habiendo venido aquella paloma más que para significar algo y desaparecer después, como lo dice Agustín en la segunda de Trin, hubiese sido una verdadera paloma en vano, porque lo mismo podría realizarse mediante la semejanza de una paloma. Luego aquella paloma entonces no fue verdadero animal. 3. Las propiedades de una cosa conducen al conocimiento de su naturaleza. Si, pues, aquella paloma hubiese sido un verdadero animal, las propiedades de la paloma denotarían la naturaleza del verdadero animal y no los efectos del Espíritu Santo, luego de la impresión de que aquella paloma no fue un animal verdadero. Contra esto está lo que se dice en San Agustín en Diagone Cristiano. Y no afirmamos esto de tal modo en que digamos que solo nuestro Señor Jesucristo tuvo un cuerpo verdadero, y que el Espíritu Santo se le apareció con engaño a los ojos de los hombres, sino que más bien creemos que ambos cuerpos fueron verdaderos. Respondo. Como ya queda expuesto en el Q5A1, no convenía que el Hijo de Dios, que es la verdad del Padre, se sirviera de ninguna ficción. Por eso no tomó un cuerpo fantástico, sino real, y por llamarse el Espíritu Santo Espíritu de verdad, como es manifiesto por Juan 16:13, formó una paloma verdadera en la que se apareció, aunque no la asumió en unidad de persona. Por lo que, después de las palabras antes mencionadas, añade Agustín: como no convenía que el Hijo de Dios engañara a los hombres, así tampoco convenía que los frustrara el Espíritu Santo, y al Dios Todopoderoso, que hizo de la nada todo cuanto está creado, no le era difícil hacer el cuerpo verdadero de una paloma sin la intervención de otras palomas, como no lo fue el hacer nada, porque no le fue tampoco difícil formarle un cuerpo verdadero en el seno de María a su Hijo Jesucristo sin el concurso del varón. Porque las criaturas corporales están sujetas al imperio y a la voluntad del Señor, tanto para formar un hombre en las entrañas de una mujer, como para formar una paloma en un mundo material. A las objeciones. 1.
Si se declara que el Espíritu Santo descendió en una forma o semejanza de paloma, pero no con el fin de excluir la realidad de la paloma, sino para mostrar que no se dejó ver en la forma de su substancia, 2. No fue superfluo formar una verdadera paloma para que por medio de ella se manifestara el Espíritu Santo, ya que por la verdad de la paloma se daba a entender la verdad del Espíritu Santo y sus efectos. 3. Las propiedades de la paloma lo mismo le sirven para expresar la naturaleza de la paloma que para designar los efectos del Espíritu Santo. Precisamente por tener tales propiedades, la paloma simboliza al Espíritu Santo. Artículo 8. Fue oportuno que una vez bautizado Cristo se dejara oír la voz del Padre dando testimonio en favor de su Hijo. Lat. Objeciones por las que parece no haber sido oportuno que una vez bautizado Cristo se dejara oír la voz del Padre dando testimonio en favor del Hijo. 1. El Hijo y el Espíritu Santo, en cuanto aparecidos sensiblemente, son designados como enviados visiblemente, pero el Padre no le conviene a él ser enviado, como es notorio por lo que dice Agustín en la segunda de Trin. Luego tampoco le conviene aparecer. 2. La voz expresa la palabra concebida en la mente. Ahora bien, el Padre no es el Verbo. Luego es incorrecto que se manifieste mediante la voz. 3. Cristo, hombre, no comenzó a ser hijo de Dios en el momento del bautismo, como lo pensaron algunos herejes, sino que lo fue desde el inicio de su concepción. Por consiguiente, la voz del Padre debió dar testimonio de la divinidad de Cristo, con más razón así en el nacimiento, en el momento del bautismo. Contra esto está lo que se lee en Mateo 3:17. He aquí que una voz del cielo decía, es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Respondo, como antes se expuso en el A5, en el bautismo de Cristo, que fue el modelo del nuestro, debió manifestarse lo que acontece en nuestro bautismo y el bautismo con que son purificados los fieles, que está consagrado con la invocación y el poder de la Trinidad, según las palabras de Mateo 28:19, e idem. Id y enseñad a todas las gentes y bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y por tanto, como dice Jerónimo, en el bautismo de Cristo se pone de manifiesto el misterio de la Trinidad, pues el propio Señor es bautizado en la naturaleza humana. El Espíritu Santo desciende en una forma de paloma y se oye la voz del Padre, dando el testimonio en favor del Hijo. Por esto fue conveniente que en el bautismo se manifestara el Padre mediante su propia voz. A las objeciones. 1. La misión visible añade algo a la aparición, a saber la autoridad que le envía, y por esto, del Hijo y del Espíritu Santo que proceden del otro, no se dice que sólo aparecen, sino también que son visiblemente enviados. En cambio el Padre, que no procede de nadie, puede aparecerse, pero no puede ser enviado visiblemente. 2. El Padre no se manifiesta en la voz más que como el autor de la misma, o como quien habla mediante la voz, y por ser propio del Padre producirá el verbo que equivale a decir, a hablar de allí. Y por eso es que se diga oportunísimamente que el Padre se manifestó por la voz que manifiesta la palabra, de donde la misma voz emitida por el Padre da testimonio de la filiación del verbo, y como la forma de la paloma en la que se manifestó el Espíritu Santo no es la naturaleza del Espíritu Santo, ni tampoco es la forma de hombre en que se mostró el Hijo de la naturaleza del Hijo de Dios. Así tampoco es la voz que pertenece a la naturaleza del Verbo o del Padre que habla. Por eso dice el Señor en Juan 5:37, ni habéis oído nunca su voz, es decir, la del Padre, ni habéis visto su rostro. Por lo que, como escribe el Crisóstomo in Loon, introduciéndolos así en la verdad filosófica, poco a poco les demostró que en Dios no hay una voz ni una imagen, sino que es superior a tales formas y palabras. Y como toda la Trinidad formó a la paloma y a la naturaleza humana tomada por Cristo, así también formó la voz. Sin embargo, en la voz se declara solo el Padre, como el que habla, al modo en que solamente el Hijo asumió la naturaleza humana, y a la manera en que solo el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma, como es claro por lo que escribe Agustín en el libro de Fide ad Petrum. 3. La divinidad de Cristo no debió manifestarse a todos en su nacimiento, sino que antes bien debió ocultarse en las limitaciones de la edad infantil,
Pero cuando llegó a la edad perfecta en la que debía de enseñar y hacer milagros y atraer a los hombres hacia sí, entonces debió ser dado a conocer su divinidad por el testimonio del Padre, a fin de que su doctrina se hiciera más creíble. Por lo que él mismo dice en Juan 5:37, el Padre que me envió, él mismo da testimonio de mí. Y esto aconteció sobre todo en el bautismo, por el que los hombres reaparecen convertidos en los hijos adoptivos de Dios, y los hijos adoptivos de Dios son formados a imagen y semejanza del Hijo natural, según las palabras de Romanos 8:29, a los que antes conoció como semejanza del Hijo natural, según las palabras de Romanos 8:29. También los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, por lo que escribe Hilario en Mateo, que el Espíritu Santo descendió sobre Cristo bautizado, y la voz del Padre se dejó oír diciendo, Este es mi Hijo amado, para que mediante él, todo lo que realizaba en Cristo, nosotros conociéramos después del bautismo, que el Espíritu Santo vuela hacia nosotros desde las moradas celestes, y que mediante la asunción de la voz de Dios Padre, nos convertimos en hijos de Dios.